Ya finalizando con esta primera jornada del Congreso, vamos a hacer pasar al estrado a nuestros panelistas, el señor Óscar Saavedra, el señor Mauricio Salgado y don Carlos Ruiz, que ya tomó asiento para efectuar la serie de preguntas y respuestas para cerrar este primer día. Para comenzar vamos a leer la primera pregunta, que está dirigida al señor Mauricio Salgado. ¿Qué responsabilidad tienen los directivos de las agencias viales en preparar, tanto en teoría como en práctica, a sus técnicos en la utilización de modelos como HM4, o es un tema netamente académico o de las universidades? La responsabilidad es total, es respaldo. Yo he tenido la fortuna de tener la posibilidad de llevar a cabo y liderar algunos procesos de capacitación en distintos países, especialmente en Centroamérica, con distintas agencias y distintos organismos. Y en ellos me invitan originalmente a dictar un curso, una capacitación de HDM4. Y yo siempre les digo lo siguiente: no tengo ningún problema en dictar los cursos, con todo el gusto. A mí me apasiona dictar clase y dictar las conferencias. Pero eso no tiene ningún objetivo concreto si no está presente la autoridad, si en algún momento no podemos garantizar la presencia de quienes pueden garantizar la continuidad del proceso. Y ese es el primer punto. O sea, yo tengo que garantizar de que los que están en la cabeza están tan convencidos como los que están en todos los niveles. Si yo no tengo la cabeza convencida, pues los técnicos pueden estar sintonizados con la parte teórica o académica, si se quiere, pero en realidad los que van a pelear los presupuestos, la continuidad, y tomo como ejemplo, y no porque tú estés moderando la sesión, pero el Departamento de Gestión Vial que existe en Chile desde hace muchísimos años, y siempre lo pongo como ejemplo. O sea, el gran éxito es que la unidad de gestión vial ha trascendido gobiernos, ha trascendido instancias y ha logrado una continuidad en su staff, en su equipo. Y don Carlos, que está aquí, pues, y que lo lideró hasta hace un poco tiempo, pues llevaron toda una línea de trabajo que le permite hoy en día, pues, generar unos productos. Entonces, a la final es eso, es darle continuidad a la gente que está abajo, con las decisiones que lo respalda el que está arriba. Mauricio. La siguiente pregunta es para el señor Óscar Saavedra. ¿Cree usted que existe una disociación entre la evaluación dura de los proyectos viales y lo que realmente quiere y necesita la comunidad? ¿Cómo avanzamos en eso? Yo creo que el problema es que no tenemos bien definido el problema. Y para definir bien un problema hay que conocer muy bien a la comunidad y hacer un buen diagnóstico de lo que está sucediendo. Los problemas lo tienen las personas, no lo tienen la infraestructura. El problema no es el camino. El problema es la gente que necesita ese camino para algo. Y tenemos que saber cuál es el objetivo de esa infraestructura. Esa es la clave. Afortunadamente ha habido todo un proceso de incorporar mucho más la participación ciudadana. Es complejo, no es fácil. Hasta qué nivel tienen que participar, en qué etapa del ciclo de vida es lo más razonable. Pero yo he visto buenas experiencias en el sentido de los estudios salen más costosos, se demoran más tiempo, pero al lograr que la gente participe, la gente se hace dueña, se apropia del proyecto. Y la misma gente después promueve el proyecto. En cambio, cuando tú impones un proyecto sin preguntarle a la comunidad, lo más probable es que va a tener un rechazo bastante fuerte. Entonces yo creo que en ese sentido se está trabajando en términos de preinversión, de lograr mayor participación y que esa participación signifique que los proyectos lleguen a buen término y que la gente realmente logre solucionar sus problemas y la comunidad esté de acuerdo con el proyecto y no sea un aspecto de diferencia o disociación, como menciono. La siguiente pregunta es para el señor Mauricio Salgado. ¿Cuáles son los aspectos que se deberían privilegiar en caminos no pavimentados de vías secundarias y terciarias? La pregunta es complicada porque, a ver, si uno lo mira desde la perspectiva de la evaluación social, como típicamente e históricamente se ha revisado, la respuesta todos la conocemos en esta sala, pero no necesariamente es la correcta o la adecuada, pensaríamos nosotros.
Y no por salirme por la tangente, pero la respuesta yo creo que es que depende del contexto en donde estemos embebidos, de las circunstancias y de las prioridades del momento. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en múltiples oportunidades con redes de bajo tránsito, y las decisiones que aparentemente serían las obvias y naturales para hacer gestión no necesariamente son las mejores. De hecho, y sin tomar la posición que ejerzo como jefe de pavimentos en el ICH, para muchos, por ejemplo, les sorprendería que nosotros desde hace unos años empezamos a implementar el uso de hormigones en vías de bajo tránsito contra todo paradigma. Y un poco explica lo que les estoy diciendo, porque resulta que empezaron a ser más válidos otros atributos que simplemente ofrecer una carretera que simplemente tuviera una condición de servicio que probablemente nos condenaba a un desangre continuo en su mantenimiento y conservación para mantener un mínimo estándar, en vez de aprovechar quizás un delta de inversión y mejorar la vía a unas sabiendas de que tenía que tener un estándar como el que les mostré en la figura, pero de bajo tránsito. Entonces, yo creo que pensar en que la metodología tiene que llegar a simplemente evaluar un número y tomar una decisión de vamos o no vamos sobre una tasa de retorno, sobre una posición que vaya en esa línea, es un poco mezquino. Yo creo que hay muchas cosas que una política de desarrollo general de un estado, de una región, de un país, o privilegiando ciertas posiciones geográficas o ciertas concentraciones de grupos humanos que estén en el entorno circundante, deberían ser los que se deberían ponderar. Por eso creo mucho en el análisis multicriterio, porque es ahí donde yo podría empezar a conjugar otras ponderaciones y otros aspectos que simplemente quedarme en una simple evaluación social. Esa sería mi respuesta al tema. La siguiente pregunta es, Ricardo, la iba a hacer Fernando Varela. ¿O tienes otra? Ah, ya. Esta primero. En relación a los modelos de deterioro en HDM4, ¿es correcto realizar una modificación de los factores involucrados si hay datos históricos para una ruta o proyecto específico? En caso de ser correcto, ¿cuántos años de información requeriría para confiar en los resultados? Me dieron la oportunidad de responder una pregunta que me la quería hasta autoformular. Yo he participado en varios proyectos de calibración en distintos países y siempre me he preguntado lo mismo: ¿es necesario calibrar? Porque uno pensaría que sí, ¿cierto? Pero cuando yo tomo la decisión de calibrar es porque estoy dando por hecho que mi modelo no está modelando lo que tiene que modelar. Pero también yo planteé en algún momento que, ¿y qué pasa si yo tengo datos erróneos o datos con un sesgo o con un problema de una dispersión tan grande en su registro o con una confiabilidad muy baja para garantizarme que efectivamente son lo suficientemente fiables? O si yo reconozco que tengo pecadillos en la recolección o en el manejo histórico o colección de los datos, es un poco injusto también cargarle la mano al modelo. O sea, en cierta forma, yo he llegado a plantear, y lo hemos hablado en nuestras conversaciones, porque Miguel y yo trabajamos mucho en el proceso actual de calibración o de recalibración aquí en Chile, sobre que la primera pregunta que debería uno cuestionarse es, ¿deberíamos calibrar? ¿Es necesario calibrar? ¿O no deberíamos primero chequear si la calidad de los datos es lo suficientemente buena y nos da garantías para que en el momento en que hagamos esa confrontación de tener la necesidad de calibrar es lo que se requiere? Por tanto, saber cuántos años, con qué frecuencia y todo eso son preguntas legítimas, pero si yo he hecho una resolución de la primera, porque si no, entonces yo podría eventualmente estar en un ciclo de nunca acabar, de intentar hacer calzar una curva con datos que me pueden conducir inclusive hasta un error mayor. El desplazamiento que yo pueda darle al modelo me puede generar una distorsión inclusive mayor. O yo no tener una idea clara de por qué estoy moviendo la curva tratando de hacer calzar un punto pero descuadrando otro. ¿Me entienden? Entonces,
muchas veces para mí la preocupación es, ¿verdaderamente necesito calibrar? O a veces es tal la dispersión de los datos que ni siquiera me da susto pensar en calibrarlo, que la recomendación que yo hago es déjelo en 1. Porque 1 es mejor que cualquier cosa que pueda apuntar en un determinado momento. Entonces, desde ese punto de vista, yo soy un convencido de que la calibración es necesaria si usted ya corroboró que tiene datos efectivamente buenos y confiables y encontró un sesgo en la tendencia de comportamiento para su carretera. Ahora, valga la pena el cubo. ¿En qué instancia del cubo uno necesita calibrar? ¿O en qué momento del tiempo? ¿Voy a hacer un perfil y necesito calibrar? ¿O voy a hacer un seguimiento? ¿Me entienden? Entonces yo creo que hay una serie de preguntas que uno tiene que formularse antes para poder lograr una efectividad en el resultado. Y teniendo claro esos conceptos, yo creo que el nivel de satisfacción hacia HDM4 o cualquier sistema va a mejorar considerablemente. He dicho. Muchas gracias. Ricardo. Fernando. Gracias. Gracias por permitirme formular la pregunta en alto, porque he formulado 2 preguntas por escrito y creo que hay algún problema. Yo creo que debería haber sido médico en lugar de ser ingeniero y mi letra es bastante mala. Con lo cual, pues al final no he conseguido que las preguntas se formulen bien, pero no me entretengo más. Dentro de la exposición que has hecho, Mauricio, que por cierto me ha encantado, solamente quería hacerte una pregunta porque si no voy a defraudar a Mauricio y también a algunas otras personas. Y hay una de las diapositivas sobre la que has tratado el aspecto, digamos, del contexto. Y una en concreto me ha llamado bastante la atención, que es, digamos, el ámbito, digamos, o el rango de actuación de estas herramientas o estos modelos de trabajo. Incluso he visto en una diapositiva la posibilidad o la idea de que este tipo de herramientas o este tipo de conceptos se podían utilizar para tramos tan cortos como 1 kilómetro o 10 kilómetros. Permíteme que discrepe en ese planteamiento, porque creo que a ese nivel de detalle no es necesario utilizar ninguna herramienta de gestión. Digo, no sé si es que he entendido mal la diapositiva, por eso quería, en fin, no sé si aclarar este tema. Sí, tienes toda la razón en el sentido de escalar. Es decir, a la final uno dice, bueno, ¿cuánto es la longitud mínima que puedo modelar? Es un poco la situación. Pero yo quizá le daría una vuelta a tu planteamiento y en defensa de la diapositiva planteo lo siguiente. Lo que quería era una escala gráfica en donde lo que yo pretendía decir es que dependiendo la carretera, 150 kilómetros de carretera que yo vaya a modelar como un conjunto y sobre el cual vaya a tomar decisiones a nivel de red, o tenga que fragmentarla en segmentos más pequeños, de a 10 kilómetros por ejemplo, o que tenga una circunstancia particular que me obligue a hacer una modelación específica porque se sale del patrón de lo que tengo en el resto de la carretera, es legítimo hacer esa segmentación y poder tener un resultado. Ahora, claramente, y coincido completamente contigo, en que si el problema ya llega a una escala de ser de tan solo 1 kilómetro, voy contigo, lo recorremos juntos y no necesitamos un HDM4. Totalmente de acuerdo. De hecho, hasta el tiempo que modelemos ese kilómetro puede ser inútil cuando basta el criterio de un muy buen ingeniero vial para tomar decisiones inteligentes sobre lo que hay que hacer. Pero lo que yo trataba de plantear básicamente es que en últimas el nivel escalar que tú vayas a manejar no es barrera para yo modelar. Y bien podía haber manejado 100, 500, 1000 o 10.000 kilómetros si es que yo estuviera pensando en un nivel de red. Decidí ponerlo hacia abajo un poco con una negra intención, que era esta, poder generar esa respuesta a la pregunta. Y claramente, o sea, yo coincido, hay cosas que modelarlas o pretender superar el criterio técnico de un buen ingeniero de pavimentos, y aquí estoy viendo a José Ramón que me entiende lo que estoy diciendo, superan lo que pueda modelar cualquier HDM. Entonces también hay que saber la escala en donde yo lo voy a ponderar. Pero también quiero decirlo, o sea,
3.000 kilómetros, 1.000 kilómetros, 100 kilómetros, si las circunstancias y mi cubo me lo permiten, yo podría tener un valor como para poner un orden de magnitud y una cifra sobre la mesa. Es un poco eso, pero coincido contigo lo del quilômetro. É mais um comentário, né? E mais, na verdade, Ana Paula, do Porto Alegre, Rio Grande do Sul, do Departamento de Estradas do DAER. São dois comentários, tá? Um é que eu vejo assim que eu fico feliz de estar tendo esse congresso aqui no Chile, que é mais próximo do Brasil, né? Acho que faz muito tempo que não tem nenhum evento do HDM4 próximo, e para nós que somos aqui, por exemplo, eu do Brasil, fica difícil, e fazia tempo que eu não via um evento HDM4 acontecer, né? E acho assim que o desconhecimento da ferramenta acaba acontecendo isso que tu colocaste muito bem. O HDM4 permite entrada de vários dados e a saída de diversos resultados. Então, muitas vezes, nós, de departamentos, de agências, contratamos até diversas consultorias que podem nos dar diversos relatórios, com dados completamente equivocados e que, infelizmente, nós aceitamos acreditando que estão corretos, por desconhecimento, né, total da ferramenta, né? Então, assim, eu acho muito importante, né, que o grupo HDM4 possa difundir mais a ferramenta no Brasil, né? Que a gente possa ter mais acesso e conhecimento da ferramenta, porque, na verdade, isso só é possível para nós através do Banco Mundial, né? Então, eu aqui faço um apelo, na verdade, né, que esses eventos eles aconteçam mais, né, e que possam acontecer mais próximos. E aí eu faço um apelo que aconteçam também no Brasil, porque, na verdade, para os órgãos públicos, né, hoje a situação está cada vez pior. E, na verdade, nós somos órgãos que temos a ferramenta HDM4, né? E hoje são poucos que têm o conhecimento da ferramenta, né? Graças a Deus, o meu departamento é um hoje que está com financiamento. A gente fez o curso, né? Fizemos o curso contigo o ano passado. Mas é como tu disseste, fazer o curso e se dizer assim um conhecedor são poucos, né? Eu acho que a ferramenta tem muito para nos passar, mas a gente tem muito para conhecer dos resultados, né? E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nas informações, né? Então é mais um pedido, né, de que possa ter essa preocupação com as agências que hoje possuem a licença, né, mas que precisam ter o apoio do próprio grupo, né, para que a gente tenha mais acesso, porque realmente a gente tem mais dificuldade de ir para lugares mais distantes e poder ter essa troca. Então, eu dou os parabéns por essa iniciativa de ter tido esse encontro aqui, que eu acho que é fundamental para nós e acho que para todos aqui. Muito obrigado. Gracias, Ana Paula. Bueno, primero, gracias por tus palabras. Coincidimos cuando tú viniste a hacer el curso con nosotros, en que efectivamente no eran muchos los espacios académicos para poder tener este punto de encuentro y discusión, no solamente para ver lo bueno de HDM4, sino también para formularnos algunas deficiencias que, como tú bien dices, pueden conducir a errores graves. Y eso también es una preocupación que hemos tenido siempre. De hecho, el mismo curso, y tú lo testimoniaste, no es un curso orientado a manejar el software
como herramienta, sino a crear primero una conciencia de manejo de conceptos de gestión de infraestructura para que con esa base y fundamento y conocimiento, sumado a la ética que se debe tener en el manejo de este tipo de herramientas, uno pueda tener un resultado más coherente. Eso en términos de elevar las competencias de quienes se hacen llamar expertos en gestión de infraestructura, gestión de pavimentos, HDM4. En paralelo, sin duda se necesita lo que aquí a nivel de país en Chile estamos haciendo, y cito a tres personas con las cuales hemos venido trabajando desde hace años en hacer este trabajo de poder unificar, estandarizar criterios, estandarizar valores, estandarizar posiciones, frente a que en últimas, si vamos a optar por un HDM4 o por cualquier herramienta, porque es que podría ser cualquier herramienta, estemos hablando todos el mismo idioma, consideremos lo mismo, tengamos en cuenta las mismas reglas de juego, y aunque podemos tener posiciones frente a ciertos temas disímiles, al menos estemos midiendo con el mismo rasero o la misma regla a todos los proyectos. Entonces, en fortalecimiento institucional, en fortalecimiento de competencias, en capacitación, en ojalá tener encuentros, y como decía Walter más temprano, deberíamos tener un club que estuviera conversando continuamente estos temas y enriqueciéndonos y retroalimentándonos. Debería haber ese proyecto a futuro, no solamente para HM4, para la mejora de nuestros procesos de gestión en cada uno de nuestros países. Voy a adelantar algo de lo que quería decir el día de mañana, pero quiero dejarles dando vuelta, y sobre todo una invitación a la gente de HDM Global, y bueno, no está Patrick, se me fue, que también sería bueno que lo escuchara, y es que cuando nos tomamos en este proyecto muy en serio, pensamos en que iba a ser el primero, así que el desafío es que haya un segundo, y aquí hay una semilla para ese segundo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, podemos preguntarle, aquí hay muy buenos socios, podemos preguntarle a nuestros amigos de la CAF dónde están, ellos podrían dar ese empujón, el BID, el Banco Mundial, que por muchos años estuvo acompañando estos proyectos, porque la necesidad es sentida, y tan convencido estoy que miren el número de personas de 15 países que están aquí preguntándose qué podemos mejorar. Y tú les vas a compartir mañana en tu presentación, Ana Paula, tu testimonio desde Río Grande do Sul en Porto Alegre. Así que por ahí va.